Muy ¿Y bien, lo podemos ir podemos grabando hacer de una así. vez? Eso. Podemos hacer así y Ahí está, ahí, usted ya lo está grabando. No se ahí olvide de pasarme. empezamos a grabar entonces. Genial, muchas gracias, Jorge. Bueno, Ok, antes de nada, oficialmente darle la bienvenida y agradecerle, Jorge, por su tiempo, por su presencia. Para nosotros es súper importante, para la Universidad Católica y los profesores que estamos acá, que nos haya dado este tiempito. Como decíamos previamente, hemos tomado su sistema de enseñanza-aprendizaje, su división de cómo se divide el diseño a nivel profesional. Y nada, para nosotros es un orgullo tenerlo acá y sobre todo conversar y que nos complique aún más la vida para tener más retos. Muchas gracias, Jorge. de nada, de nada. Los sentimientos son mutuos. Yo he estado en contacto con varias universidades católicas en América Latina y todas me han impresionado muy bien. Desde el punto de vista que parece que hubiera una especie de directiva inicial por la parte del sistema de universidades católicas que las acerca más a las necesidades de la gente que a cosas más abstractas y más tendientes a la gloria personal de los estudiantes, digamos. Ah, entonces, para mí, la cosa que complica un poco más la didáctica ahora es que el cambio permanente es característico de nuestra época. Siempre ha habido cambios, siempre todo cambia, pero cambiaba más despacio. Digamos, desde artes y oficios en la mitad del siglo XIX hasta Bauhaus pasan 70 años. En cambio, desde la gráfica como yo la conocí hasta, digamos, del 1960 al 1995, cambió mucho todo porque vino la computadora, el internet, la composición digital y todo lo que vino con eso. Y por suerte ahora tenemos estos medios, porque si no en una crisis como esta del coronavirus estaríamos totalmente aislados. Es decir, yo no podría haber ido a Ecuador y no podríamos tener esta conversación. Pero ¿qué es la consecuencia de eso en los programas de enseñanza? Yo sigo activo enseñando, ahora estamos aquí, nos mudamos a Suiza hace un año, mi mujer está directora de un programa. Y el problema fundamental de la enseñanza es que uno tiene que enseñarle al estudiante a aprender. Sí, porque lo que uno le puede enseñar hoy del diseño de comunicación o del diseño de productos, en una carrera de una vida que normalmente dura 40, 50 años de práctica profesional, las cosas cambian mucho. Y si la estudiante emerge de su programa nada más que sabiendo lo que ya se sabe y no preparado con armas conceptuales que le permitan seguir aprendiendo, va a ser obsoleto dentro de 10 años. Entonces ese es el desafío didáctico. O sea que no, hay dos cosas que son fundamentales. La mayoría de los programas de diseño y de otras disciplinas que me muestran a veces para evaluar un programa o para hacerse conocer, yo los veo como listas de temas a cubrir. Y está muy bien. Pero falta la otra parte, que es cómo se los cubre desde el punto de vista didáctico. O sea, una cosa es que yo aprenda a diseñar un libro y que lo aprenda muy bien, quiere decir con toda la información necesaria para hacer un buen trabajo profesional. Y otra cosa es que yo desarrolle mis habilidades intelectuales para que, usando el libro como un pretexto temático, esas habilidades me permitan enfrentar otros problemas totalmente distintos, pero con un nivel de rigor superior
al que yo tenía antes de empezar a diseñar el libro. Porque depende de cómo el maestro organice el proceso de aprendizaje, va a contribuir o no al desarrollo de esas habilidades intelectuales básicas e indispensables, que en muchos campos se llama pensamiento crítico, que en realidad tiene que ver con un mejoramiento de la capacidad de observación, de la capacidad de comparación, de la capacidad de evaluación y de la habilidad para aplicar los conocimientos a la práctica personal. Entonces, ahí aparece un desafío para el cual en general no estamos preparados, porque las escuelas de diseño que nosotros atendimos nos enseñaron a diseñar, a veces mejor, a veces peor, pero no nos enfrentaron con la necesidad de adquirir herramientas conceptuales que nos permitan comprender cómo es que se aprende. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona el pensamiento humano para llegar a comprender un nuevo concepto, a memorizarlo, a traducirlo en términos personales y a poder implementarlo con eficacia? Sí. Todas esas cosas, a mi juicio, son las que enmarcan hoy el desafío más importante a la educación en diseño. Que tenemos que preparar una persona que aprenda a aprender constantemente. Ahora, en el pasado, digamos hace 50 años, yo empecé a enseñar hace 57 años. Cuando empecé a enseñar, el problema de enseñar era focalizado en el conocimiento específico. ¿Sí? Enseñar a diseñar comunicaciones. Ahora uno tiene que pensar, el mundo está en una situación al borde del desastre ecológico, todos lo sabemos. Entonces uno no se puede desprender de la responsabilidad social frente al problema del diseño. Y digo social porque abarca todo. Es decir, si nosotros queremos que la humanidad siga existiendo, que yo pienso es un deseo que todos tenemos, va a haber que cambiar ciertas cosas. Sabemos que la economía como existe no es sostenible. Sabemos que a través de esa crisis del virus, esta economía no tiene capacidad de adaptación a situaciones de crisis. Se desgrana. Estamos en un proceso de empobrecimiento velocísimo en este momento, en el que, por supuesto, los que más sufren son los pobres, y es una cosa que pertenece al sistema. Es decir, no es que ahora pasa esto y nunca más va a pasar, no. Es muy posible que pase de nuevo, pero tiene que haber no sé cómo se dice, hay una palabrita en inglés que es resilience, que es la capacidad de absorber un golpe y mantenerse entero, ¿no? Seguir de todas maneras tu vida, digamos, casi normalmente. Eso, cuando uno dice, ok, diseñar un libro, ¿cuál es el impacto que este libro va a tener? ¿Qué materiales va a usar? ¿Qué tintas va a usar? ¿Qué tamaño va a tener? ¿Cuánto va a pesar para mandarlo en un avión a exportar al resto de América Latina? Pensar en términos de sistemas, no pensar en términos de objetos aislados. Todas acciones nuestras, no sé si ustedes están al tanto de lo que está pasando con algo que se llama fast fashion, la moda veloz. Grandes empresas como Zara fabrican y fabrican y fabrican, y los stocks
en los países del primer mundo son abrumadores. Entonces, cuando no se vende, se quema. Ni siquiera lo regalan a los países pobres porque entonces pierden ventas. Es como una especie de locura a altísima velocidad. Bueno, todas esas cosas en parte son apoyadas por el diseño. ¿Sí? Cuando, digamos, el diseño de modas, ¿no? Incentivar el deseo de más y más y más. Se ve en muchos niveles esta cosa. Entonces, pienso que dentro del programa de diseño es una oportunidad, por una parte, formar profesionales responsables, lo que quiere decir que conozcan su artesanía, ¿no? Que conozcan su oficio bien. Pero por otra parte, formar individuos socialmente responsables. Es decir, que se den cuenta que son parte de un proceso social de macroescala, en donde cada uno contribuye su cosa. Entonces, eso son para mí nuevos niveles de reflexión, que van más allá de lo técnico, pero que es importante considerar. Particularmente pienso en universidades como la vuestra, como la Universidad Católica, ¿no? Son instituciones con una noción un poco más amplia que las universidades que solo piensan en formar personajes técnicamente capaces. Y hay dos niveles de aprendizaje que me parece muy importante reconocer. Cuando uno enseña un proyecto, enseña todo lo que corresponde a los conocimientos técnicos. Pónganse una señalización para un aeropuerto. Hay requerimientos que vienen del departamento de bomberos, ¿cómo se llaman? Esos que apagan incendios, no sé cómo los llaman en Ecuador. Sí, bomberos. Sí, ok. Yo me desoriento a veces América Latina porque cambiamos a veces de palabras. También uno tiene que ver requerimientos de materiales de construcción de las señales, tiene que ver distancias de lectura, tiene que ver con capacidad cognitiva de digerir simultáneos mensajes, una serie de cosas. Todo eso está muy bien. Pero lo que es fundamental, que cuando nos enfocamos con un proyecto como ese, que tiene una serie de categorías de problemas, no solo una serie de problemas, sino una serie de categorías de problemas que son muy diferentes, porque, por ejemplo, está la gente, llega al aeropuerto, a nadie le gustan los aeropuertos. El aeropuerto es un mal necesario. El que llega con el avión quiere irse lo más pronto posible a la ciudad. El que entra al aeropuerto quiere irse lo más pronto a sentarse en el avión. Entonces, el hecho in between es un dolor. Entonces, están estos diferentes intereses. Están los que trabajan en el aeropuerto, están los profesionales que van a los aviones. Sí, es un proyecto complejo hacer bien una señalización en el aeropuerto. Pero lo importante en el contexto de la enseñanza del diseño no es el diseño de aeropuertos, es la capacidad desarrollada para enfrentar problemas complejos. De manera que uno crece conceptualmente y no importa si el próximo no es aeropuerto, el próximo es el sistema de salud de la ciudad de Popayán, en Colombia, es lo mismo. Es decir, es el mismo tipo de capacidades intelectuales que hacen falta. Entonces, eso es lo que se llama aprendizaje secundario, que depende no tanto de lo que se enseña, sino de cómo se lo enseña. Porque si yo le digo al estudiante, bueno, ahora vamos a diseñar una señalización para un aeropuerto y esta es la lista de requerimientos. Las señales tienen que estar al menos 2,70 metros del suelo, el tamaño de la tipografía tal, y el color tal, y los contrastes, y este es el código de color. ¿Verdad? Entonces lo único que queda es una resolución mecánica. Se puede hacer sin pensar. Que es el problema a veces de ciertos métodos que aparecen en un montón de libros, hay un montón de libros sobre métodos de diseño, métodos de investigación,
etcétera. Pero lo que no dice es que el método no garantiza nada. El método ayuda. O sea, a mí me ayuda un método porque me muestra qué pasos tengo que seguir. Pero cada paso hay que tomarlo con mucho cuidado, con mucho conocimiento de cómo tomarlo, y pensando y vigilante constantemente. Porque el método no te da solución. Es como pensar que el problema de la escultura es el formón y el martillo. No, el formón y el martillo ayudó a Miguel Ángel a hacer sus esculturas de mármol, pero el mismo formón y el mismo martillo tenían todos los escultores de la época. Y es lo mismo que decir, ok, el método de focus groups o de personas o de escenarios, sí, está fenómeno, todo está muy bien y hay que conocerlos. Pero una vez cuando se viene al momento de implementarlos, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cómo se hace eso? Hay una manera, digamos, inteligente de usarlos y hay una manera desastrosa de usarlos. O sea, entonces, ahí es donde me parece importantísimo reconocer que están estos dos niveles en la enseñanza. Uno que es el aprendizaje de los conocimientos necesarios técnicos para trabajar en diseño de comunicación. El otro es mucho más básico, general, importante, y es el desarrollo intelectual del estudiante que le permite tomar decisiones sobre bases defendibles. Tener suficiente información a decir, ok, yo no voy por aquí, voy por allá, porque bla, 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 bla. Entonces, eso era, digamos, además del librito que ustedes tienen, lo que pensé que me gustaba desarrollar aquí con ustedes ahora. No sé si hay algo en especial del libro que ustedes quieran discutir, comentar. Yo tengo el librito aquí al lado por si acaso, porque no me lo acuerdo de memoria. Pero si quieren volver a lo que yo dije, clarificación, ¿qué quiero decir con cualquier cosa? Adelante. Nosotros también lo tenemos el librito al lado. Sí, justamente, ahí está. Justamente, Jorge, hablábamos, lo que usted decía de, al ser una universidad católica, tenemos un fuerte sesgo hacia eso, justamente hacia el diseño para las personas, para la sociedad. Tenemos proyectos que inclusive orgullosamente han ganado premios en este sentido. También no descuidamos la parte comercial, por supuesto, porque hay que ser un poco realistas para lo que se van a enfrentar los estudiantes cuando salgan Es graduados. parte de la vida, no cabe duda. Sí, pero lo tenemos, de hecho nos gusta mucho hacerlo. Nuestros estudiantes hacen proyectos sumamente complejos, a veces inclusive, y ahí va un poco la pregunta, a veces se nos pasa a la interdisciplina, ¿no? Se nos va mucho hacia la parte pedagógica, sociológica, Sí. que es algo que debemos entenderlo como diseñadores para poder solucionar estos problemas y todas las variables de estos problemas que se tienen, estas categorías de problemas que usted decía ahora. Y entonces, claro, tenemos, por supuesto, el método, porque antes, debo decir que no teníamos controlado el método, y creo que el método sí ayuda, como usted también lo decía, a controlar la enseñanza, por lo menos a tener una forma de cómo llevar las asignaturas y la enseñanza de los estudiantes. De hecho, nosotros tenemos implementado, y un poco ya voy a abrir para que los compañeros también participen, tenemos implementado algo que va más allá de un syllabus o un microcurricular, que es un documento donde uno describe cómo vamos a desarrollar el proyecto y qué van a hacer las otras materias en función de ese proyecto. Y eso nos permite controlar también los puntos de enseñanza-aprendizaje. Nos enfocamos mucho en formar a los estudiantes para que sean capaces de resolver los problemas. Tratamos de evitar darles la solución, aunque creo que es algo casi propio de los diseñadores, como que decir, ponle tal cosita, hazle tal cosa. Entonces tratamos de evitar eso, sacarnos de la cabeza. Los estudiantes esperan en muchas de las ocasiones eso, ¿no? Ese clientelismo del docente que le diga, ok, me dijo que le ponga rojo y se va rojo porque el profesor me lo dijo. Evitamos hacer eso.
Y, por ejemplo, eso nos ha ayudado hoy en día en este contexto de cambio de pedagogía a virtual, a poder asumir los proyectos y a poderlos enfrentar desde otras realidades, ¿no? Que nos cogió estuvimos en la segunda semana de clases y nos fuimos a trabajar en la casa. Entonces tuvimos que trabajar sobre la marcha. Entonces sí, estamos en ese sentido. No sé si alguien quiere empezar a participar para profundizar. Jaime. Sí, Jaime. Yo, muchas gracias. Buenos días, Jorge. Qué gusto conocerte aquí ya virtualmente. Quiero saber si me escuchan bien. Sí. Primero. Sí. Bueno, yo al revisar el libro tenía ciertas inquietudes, o bueno, me sorprendió gratamente que hay un enfoque en el cual planteas que el diseño como tal no es en sí generar el producto o la pieza como tal del diseño, sino más bien enfocarse hacia un objetivo que va más allá del diseño como fin, sino más bien el fin es un objetivo con el cual se ayuda a alcanzar el objetivo con el diseño, o sea, mediante la pieza que se diseña. Nos ayuda a alcanzar un objetivo. Con esa visión que se expone en el texto, quería preguntarte, ¿cuándo surgió esta forma de ver el diseño como tal? Porque te cuento que, claro, en los talleres que manejamos actualmente lo tenemos así, es decir, insistimos a los estudiantes que el diseño es un medio para alcanzar un fin. O sea, los objetivos no son el diseñar como tal, sino más bien es un medio para alcanzar un fin. Entonces quería consultarte esa visión. ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo la empezaste a modelar de esa manera? Que la expones desde el otro punto. Bueno, mira, yo empecé a trabajar en 1963, trabajar full time en diseño, primero en la Argentina hasta el 75, pero viví en Guatemala trabajando en el 73. Después fui a Inglaterra, 73, 74, estuve en Inglaterra estudiando un poco cómo se hacía la enseñanza del diseño. En mis estudios, mi estudio de posgrado fue sobre la metodología de la enseñanza de arte. Y en la formación de grado, mi título era en Bellas Artes, porque no existía escuela de diseño en Buenos Aires en esa época. Y también incluía pedagogía. Ahora, cuando tú entras por la pedagogía, es evidente que para desarrollar una clase de arte para un niño de 7 años es muy diferente de desarrollarla para un niño de 17. Entonces, la presencia del destinatario de la acción es muy fuerte. Es decir, no puedes decir, bueno, yo enseño arte y mis estudiantes varían de 5 años a... Doña Norma, buenos días. ¿Perdón? Estoy con audífonos, no lo escuchaba. Sí, nomás. ¿Sigo nomás? No, estoy con micrófono, Javi. Ya. Pero los demás me sienten, me escuchan. No, sí, está bien. Sí, Está ok. bien. Sí. Entonces no se puede decir, mi público es el estudiante de la escuela pública. No. Entonces ganás enseguida una conciencia de la necesidad de que tú tienes que trabajar con ese interlocutor perfectamente en mente. Simultáneamente, yo era diseñador de libros de texto para la editorial Estrada en Buenos Aires, que hacía libros para escuela. Y entonces, ahí de nuevo, si tengo que enseñar geografía al niño de 10 años o al de 15, mucha diferencia. Entonces, tuve una discusión una vez con uno de los dueños de la editorial, porque yo le decía, le pasé un presupuesto y en el presupuesto ponía no me acuerdo cuántas horas para reunirme con el autor del libro de geografía, para ver cómo era la mejor manera de presentar esa información. Y me dice, no, nosotros necesitamos que usted nos diseñe el libro nada más, no hace falta. Sí, claro, pero viste, yo pensaba, lo que importa ahí no es cómo se presenta el material, sino que lo que importa es cuán fácil o difícil es para el niño que lo ve aprender lo que tiene que aprender. Ese es el objetivo. Entonces,
la noción de sacar del centro la producción de la cosa y poner en el centro el resultado que esa cosa debe generar en el usuario, me empezó poco a poco, sin que yo me diera cuenta casi. Formado en arte, mi primera idea era que yo como diseñador debía embellecer las cosas. Después me di cuenta que embellecer para mí no era necesario lo mismo que embellecer para otros, que los gustos varían mucho. Después me pensé, bueno, si es diseño de comunicación, entonces lo que importa es que la comunicación sea clara. Y después me di cuenta que clara para mí no era necesariamente clara para todos. Entonces todo esto de que el objetivo fundamental del diseño no es el objeto, sino el impacto que el objeto tiene en quien lo usa, fue una cosa que se desarrolló poco a poco. Y no digo que la inventé yo. Yo la descubrí personalmente a través del trabajo gráfico y de enseñanza. Pero las cosas flotan en el aire en ciertos momentos de la historia, ¿no? Y debe haber habido varios colegas que se encontraron con lo mismo, mientras que ha habido también varios colegas que nunca lo vieron. Pero ese fue el tema. Y para mí, en este momento, si yo quiero definir las cosas absolutamente fundamentales en la práctica del diseño, yo digo que es centrado en el usuario, basado en evidencias, o sea que lo que uno hace en términos de decisiones que toma para hacer las cosas de manera y no de otra, se basa no solo en mi intuición ignorante, sino que se basan en cosas que han sido estudiadas por diferentes personas en diferentes lugares y que me proveen una base confiable. Cuando yo decido que la tipografía sea del tamaño X, lo decido sobre la base de cosas que han estado muy masticadas ya. Y el otro es orientado a resultados. Es decir, yo siempre tengo que tener en mente qué es lo que este diseño debe hacer, qué es lo que debe conseguir, cuál es el cambio que debe obtener para que yo me vaya a casa contento. Es decir, por ejemplo, ustedes sabrán que yo trabajé varios años en seguridad vial. Bueno, lo que me satisfizo es que en la ciudad, en la provincia de Alberta, donde yo trabajaba, después de unos 5 años de implementar tentativas, campañas, los accidentes con heridos bajaron un 19%. Eso es lo que me interesa. Cuando hice con mi mujer una campaña para la reducción del abuso de antibióticos en Italia, en una campaña de 3 meses, las recetas bajaron un 12% en el grupo geográfico donde implementamos la estrategia, diferente de un 7% en donde no se implementó. Entonces, ese es el objetivo para mí. O sea, hace unos años escribí una carta a la Asociación de Diseñadores Gráficos de Canadá, creo que fue el 2008, una cosa así, porque hicieron una exposición de trabajos de diseño gráfico. Y de esa exposición otorgaron premios. Y con los premios hicieron un librito mostrándolos. Y en uno de los premios el diseñador decía, bla, 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 y el resultado fue este póster que es impactante, memorable, bla, bla, bla. No, el resultado no puede ser el póster. El resultado que yo me pregunto, ¿tuvo esto un impacto en la situación a la que se refería el póster? Y en este caso se refería a cáncer de boca, porque pobres aborígenes fuman los cigarrillos hasta que se les queman los labios. Y se les queman tantas veces que al final hacen cáncer. Y el póster mostraba estas imágenes horrendas, ¿no? Y el diseñador muy contento y le dieron un premio. ¿Pasó algo? ¿Se redujo la cantidad de gente que se lastima así? No tengo la menor idea.
a él tampoco. Entonces, esas son las cosas que a mí me torturan. Entonces, por eso pienso, centrado en la gente, buscando a resultados. Andrea, ¿tú querías hacer una pregunta? Eso es, muy bien. Qué gusto, muy buenos días, Jorge. Para mí es un gusto poder conversar con usted. Le escuchaba justamente esto del trabajo de diseño centrado en el usuario. De hecho, por la especialización que yo tengo, más bien ahí es donde he trabajado muchísimo este concepto, porque cuando se trabaja a nivel de multimedios interactivos, pues se pone en el centro al usuario para que realmente tenga esta conexión de interactividad cuando entra en contacto con la pantalla. Pero luego usted ya tocó un punto donde yo justamente señalé en su libro, donde habla de el diseño se orienta a los resultados, y habla justamente en su libro lo que usted ahorita nos lo comenta, ¿no? Que es el impacto que tiene después de que ya entra en contacto un afiche, una señalética, un libro. Pero para mí sí ahí es un poco confuso, y el hecho de que cuando yo me planteo como diseñador, y sobre todo en el área académica, que son lapsos cortos, ¿no? De 5 meses, un semestre, en el que se pueda evidenciar que se logra alcanzar ese resultado esperado. Es más, en la práctica profesional, lamentablemente, la idiosincrasia del diseñador queda hasta la ejecución del libro, la ejecución del póster, del flyer, del material gráfico de comunicación que sea, pero llega a los servicios hasta ahí. Entonces, por lo menos en la cultura, en la sociedad en la que nosotros acá en Ecuador nos desenvolvemos, no existe ese proceso donde el diseñador está involucrado hasta el proceso de evaluación, de ver si es que ese póster, si ese mensaje de comunicación logró un resultado que no es directamente, lo veo yo así, ¿no? Directamente como que la competencia del diseñador. Por eso, para mí, mucho más en la academia, digo, hasta qué punto ellos pueden medir un resultado de impacto. O sea, cómo yo puedo plantearme en un proyecto corto de 3 semanas, como lo dice en el texto, que yo pueda comprobar que tuvo un impacto el diseño de un cartel, porque no existe ese tiempo para verificación, porque no entra en ejecución. O sea, en la academia llegamos hasta la realización, una validación con un usuario donde se puede verificar, yo qué sé, la legibilidad, el impacto del color, que realmente sobre todo la legibilidad como tal, ¿no es cierto? Desde el punto teórico se lo podría validar, pero ver si es que realmente causó un impacto, lo que usted decía, si es que la gente deja de fumar, si la gente utiliza de mejor manera el sistema de señalización, esos impactos ya son como que más difícil lograr medirlos. Entonces, dentro de un proceso profesional aplicado, el contexto no nos ha permitido acá, y a la academia, por cuestión de tiempo, creo que también es como que difícil establecer esos resultados a los que debería estar orientado según lo que usted nos lo comenta. Por eso es que muchas veces creo que se establece eso, ¿no? Que el resultado, ¿cuál es? El resultado es tener un cartel de impacto, de manejo tipográfico, de legibilidad, que son parámetros técnicos, y no más del impacto que generaría ese cambio en la sociedad. Sí, tiene toda razón del mundo, y hay mucho trabajo profesional de diseño que tampoco mide el resultado final. Pero cuando se llega a ciertas organizaciones grandes, donde la inversión de promoción, por ejemplo, o de fabricación es grande, entonces sí se mide, porque si no te fundes, si no te vas en bancarrota. Pero en la práctica, en general, muchas veces va, no sé, un poco incierta la cosa. Yo lo que te sugiero es que en algún momento, digamos algo así, puede ser en el último año de la carrera, si es que no se puede hacer antes, hagan algún proyecto que por lo menos sea evaluado por una cantidad de gente. 10 personas muchas veces es suficiente para tener una sensación de cómo funciona algo, para entender que existe esa otra dimensión. Es otra dimensión que para la que en términos de respuesta masiva del público no hay tiempo, o que es difícil
engancharse con una organización de alto impacto. Nosotros hicimos este trabajo contra el abuso de antibióticos con el Instituto de Investigación de Salud de la provincia de Emilia-Romagna en Italia. Ellos eso lo hacen todo el tiempo y lo que hicieron nosotros fue trabajar en ese proyecto, pero ellos siempre miden lo que hacen, ¿no? Porque ellos tienen que rendir cuentas, tienen un presupuesto X para hacer promoción de salud en el público, y al fin del año el gobierno les pregunta, bueno, ¿qué pasaron con los 20 millones de euros o lo que sea, ¿no es cierto? Pero al menos la introducción de la noción de que hay un público que va a mirar esto, que no son diseñadores. Inclusive a veces hicimos un proyecto muy breve, mira, te cuento, un proyecto de 5 días, un workshop en Filadelfia, la Universidad de las Artes de Filadelfia, en el que se hicieron varios proyectos, pero te cuento uno solo. Uno de los proyectos era el rediseño de folletos explicatorios de drogas de medicina, ¿no? Entonces, un grupo de estudiantes eligió el Advil, que es una especie de aspirina, ¿no? Tomó el diseño original y lo rediseñaron. Y primer día, a la mañana, explicamos el problema e introducimos los proyectos. A la tarde, los estudiantes empiezan a cocinarlo. Al día siguiente trabajan todo el día tratando de hacer esta cosa. El miércoles vienen usuarios y se reúnen con usuarios. Estos chicos se reunieron con usuarios de 65 años para arriba, que son los que tienen más frecuencia de uso de medicamentos y más dificultades de comprensión de cosas difíciles de leer. Bueno, hicieron la entrevista y se encontraron con dos cosas. Una, que la elegancia que habían llegado a hacer en el diseño tipográfico no servía para nada. Lucía bellísimo. Realmente era muy lindo lo que hacían. Eran estudiantes con alto desarrollo estético. Pero la gente grande decía, bueno, las letras son muy finas, el trazo es muy fino, difícil de leer, me cuesta mucha concentración. Y después de mucha charla, al final esta gente dijo, ¿saben lo que pasa? Nosotros nunca los leemos a estos folletos. El médico me da la droga, yo voy, la tomo y basta. Ahora, ¿qué es lo que eso descubre? Dos cosas. Que cuando el diseñador diseña pensando en su pequeño mundo de la estética de la tipografía, lo más posible es que se equivoque. Porque estéticas hay muchas. Y lo que a uno le gusta, a otro no. Y lo que a uno le parece muy elegante, a otro le parece demasiado minimalista y no se puede ni siquiera llegar a leer. La otra es que aunque hablemos de diseño de información, siempre hay un elemento de persuasión, que es persuadir a la persona a que lea. Si no existe eso, si en el primer momento de enganche con la cosa, yo tengo que empezar a acercar y alejar el libro y buscar la luz del sol para poder, ya perdimos. Entonces, ese primer enganche es un acto persuasivo. Para decir, ok, y a veces eso funciona en textos con diversos niveles de texto. Es decir, que tú dices, ok, yo tengo cuerpo 24 para el título, 18 para el subtítulo. Tengo una primera línea en cuerpo 12, todo mayúscula. Le doy una entrada suave, digamos. No es que siempre deba ser así, pero digo que hay que tener en cuenta que por más que vos pienses que el texto que haces diagramado es muy importante, la gente que lo usa del otro lado puede decir, no, olvida, me tomo la pastilla y listo. Entonces, inclusive en una situación así, que como te digo, porque después lo que pasaba era esto, los usuarios el miércoles proveían retroalimentación, comentarios. El jueves los chicos se dedicaban a rehacer la cosa de acuerdo con los comentarios recibidos. El viernes volvían los usuarios a ver qué pasó. Y ahí teníamos una reunión final.
Te digo, se puede hacer a veces con cosas que son así más simples. Suponte diseño de pictogramas. Yo trabajé por 7 años en International Standards Organization en el diseño de pictogramas para seguridad y para turismo. Y nos encontramos con eso. Se hacían todos estos, se seleccionaban los diseños, había un proceso largo de evaluación. Y lo que veía la gente y lo que veía el diseñador era muchas veces muy diferente. Entonces, a veces se pueden hacer proyectos a breve plazo, que no se trata de medir la posible implementación a escala total de la ciudad de Quito, de lo que sea, pero que te dan un muestreo de la importancia de chequear la calidad de lo que tú haces con la gente destinataria del ejercicio. ¿Ok? Y es Soraya. Sobre Pablo, tú también tenías la mano alta, levantado, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, okay. Jorge, buenos días, qué gusto de poder encontrarnos virtualmente. Me ha dado mucho gusto poder compartir también con mis compañeros y antes de hacerle mi pregunta, no se olvide que usted me debe una visita al Ecuador. Otro día. Sí, muchas gracias. Jorge, yo quería retomar un poquito lo que usted empezó hablando acerca de los 2 niveles de aprendizaje. Me queda claro esta parte técnica y la otra parte sobre este desarrollo intelectual de conocimientos cognitivos que necesita, capacidades intelectuales que necesita el estudiante. Quería consultarle, usted en su libro desarrolla este término de la empatía como parte de la identificación con el usuario. ¿Es parte de estas capacidades cognitivas que debemos ejercitar y desarrollar en el estudiante? ¿Y cómo se puede ejercitar y desarrollar la empatía? ¿Cómo lo trabaja usted? Una primera aproximación es la noción de role-playing. Es decir, ponte en los zapatos del usuario y maneja lo que tú quieres que el usuario maneje, a ver qué tal te sientes tú. Pero el conocimiento del público usuario te permite mejorar tu capacidad de empatía. Es decir, que si yo tengo que hacer un trabajo para Mariana Lozada, por ejemplo, voy a tratar de aprender cuáles son las revistas que ella ve, cuáles son los websites que ella frecuenta, cuáles son los intereses personales que tiene, dónde se compra la ropa. Es decir, y entonces poco a poco juntar una rica información sobre una serie de personas que pertenecen al segmento de población que uno quiere acercarse. Y nunca hay un representante típico de un segmento. Tomemos, todos ustedes son docentes de la Universidad Católica. Todos ustedes son diferentes. Se puede decir, ok, todos ustedes son docentes de diseño en la Universidad Católica, en Ecuador. Igual, no hay un típico representante. Entonces, esa es la humildad necesaria que muchas veces el marketing comercial ignora, porque si tú estás promoviendo Coca-Cola, si hay miles de millones de personas que la consumen, y entonces no puedes tener una... Tiras ahí al azar y alguien la va a comprar. Pero cuando estamos en otro tipo de cosas, servicios o productos que son más específicos en relación con algunos intereses, supongo inclusive si piensas en cosméticos o si piensas en ropa, entonces tratar de conocer al usuario en todo cuál es su universo, es decir, visualmente, qué frecuenta, qué prefiere. ¿Prefiere vivir en una casa colonial o en un apartamento moderno? ¿Prefiere hacer vacaciones en la playa o en la montaña?
sus hobbies son leer a la noche o mirar películas americanas violentas. Y te vas armando una imagen que te permite entonces desarrollar una posibilidad de empatía. Ahora, a veces es más, es decir, yo puedo trabajar más con cierta gente que comprendo mejor. Es decir, a mí la agresividad me hace mucho daño. Es decir, yo soy muy sensible a las cosas agresivas, realmente me caen muy mal. Entonces yo no puedo trabajar con, digamos, un director de cine que hace películas violentas. Porque no quiero, ni tampoco sé cómo hacerlo, y no puedo tener ninguna empatía. O sea que muchas veces la empatía, porque es altamente emotiva, depende del tipo de interlocutor con que uno trabaje. Ahora, yo tengo, tres tipos de empatía, ¿no? La emotiva, la cognitiva y la activa. Es decir, cuando, por ejemplo, en proyectos que se llaman de activación de la comunidad. Es decir, tengo un amigo que es diseñador en Estados Unidos y él trabajó con el problema del mosquito que transmite la enfermedad del dengue. En las zonas pantanosas del sur de Estados Unidos hay mucho problema de eso. Él es una persona que le gusta ocuparse de la gente. Es decir, su disposición espontánea es esa. Entonces él tenía ya las características personales como para poder entender una situación de ese tipo. Entonces después, gran estudio del lugar y de la gente te va dando las posibilidades. Otro amigo brasileño hizo, y no me acuerdo si no era de la Católica de Río, hizo un estudio de la violencia familiar en Manaus. Él se fue a vivir medio año ahí, para ver cómo era la cosa de cerca, porque de lejos es una noticia en los diarios. Entonces, sumergiéndote en el lugar, empiezas a ver las dinámicas y cómo funciona. Puedes ponerte en la persona a la que tienes intención de ayudar con tu trabajo de diseño. Entonces eso requiere siempre un esfuerzo de inmersión y conocimiento. Otra chica amiga que era estudiante de maestría en Alberta, se fue a Uganda, en África, para activar la comunidad en relación con la reducción de la transmisión de enfermedades infecciosas. Entonces, ella es anglosajona, blanca, pero se mezcló con los negros de Uganda y a las fiestas y a bailar y a todo eso, y entender por qué en ese lugar hay tanta gente que se infecta y le falta concientización de las posibilidades de evitarlo. Pero también se agregó a estructuras sociales existentes que una vez que ella se fue, esas estructuras sociales siguieron actuando. Es decir, pero primero hace falta esto de realmente comprender. Si no hay empatía, digamos, cognitiva, si no hay, primero, una motivación inicial emotiva, que tú quieres realmente ser empática con esta gente. Y después eso, por una cosa es querer y otra cosa es poder hacerlo bien. Para poder hacerlo bien te hace falta conocimiento. Y después meterte en hacer las cosas, ¿no? En realmente activar la comunidad. No es fácil, pero es muy útil. Estaban levantando las manos, Jorge, Javier y Mariana, en el chat. O sea, levantando virtualmente la mano. ¿Así? Ok. Yo no me fijé en el chat. Tenemos dos en el chat, sí. Claudia. Mariana y Javier. Ok. Cualquiera, digo. Sí, okay, la Mari. Gracias, Javier. Bueno, yo quería hacerle una consulta un poco relacionada con la que ya comentaba Guillermo.
Y es que, bueno, en realidad yo vengo de las materias de fin de nivel, principalmente trabajo con los estudiantes de titulación. Y ahora, justo este semestre, me tocó trabajar con los primeros niveles, el primer nivel. Entonces es un cambio bastante grande porque en su libro usted habla sobre el proceso de investigación y la importancia de desarrollar esta investigación previo a la parte técnica. Si bien es cierto, en los últimos niveles es mucho más fácil trabajar eso porque hay suficiente tiempo para que el estudiante pueda investigar, para que pueda vincularse con áreas de la interdisciplina, para que pueda hacer observaciones, encuestas, diferentes técnicas de investigación. Pero algo que un poco me inquietó y es difícil trabajar en los primeros niveles es justo esta etapa de investigación, porque los chicos recién están aprendiendo. Entonces es bastante complicado dividir el tiempo entre enseñarles lo que tienen, en trabajar lo que tienen que ir aprendiendo, como usted dice, ¿no? El tema no es de enseñarles como tal, sino enseñarles a aprender, pero que al mismo tiempo puedan investigar, desarrollen esas habilidades de investigación. Y más aún conectarse con áreas con las que ellos no están familiarizados, quizá el medio ambiente, la cultura, el comercio. Entonces, ¿cómo logramos establecer ese equilibrio entre la investigación y la parte técnica, entre los primeros niveles y los últimos niveles? Ok, trabajando en Buenos Aires, yo trabajaba en una escuela llamada Escuela Panamericana de Arte, un instituto privado que tenía clases de arte, clases de fotografía, clases de diseño gráfico. Y en el taller de diseño del primer año, yo hice 2 proyectos de investigación. Uno era sobre preferencias infantiles por diferentes estilos de ilustración. Yo trabajaba también para la editorial Estrada, seleccionando a veces ilustradores, diseñando libros. Me interesaba saber, desde el punto de vista de los usuarios, de los chicos, a diferentes niveles de edad, 7, 9 y 11 años, cuáles estilos ellos preferían. Trabajando con esta clase, les hice hacer las ilustraciones, porque era una escuela que ponía mucho énfasis en la ilustración, las ilustraciones correspondientes para poder organizar un proyecto de medida de preferencias. Y entonces armé todo el proyecto, o sea que había que hacer 4 tipos de ilustración, una compleja contra una simple, una con colores exaltados y una con colores naturales, una con volúmenes en luz y sombra y otra chata, una con dibujo muy natural y detallado, otra con dibujo muy abstracto y geométrico. Y quería de esos 4 pares ver cuáles eran las reacciones a diferentes edades y géneros, niñas y varones en 7, 9 y 11 años. Ellos no diseñaron el proyecto, pero ellos contribuyeron al desarrollo del proyecto, a la medida de los resultados. Y de alguna manera fueron espectadores de cómo se arma, cómo se diseña y cómo se implementa y cómo se evalúa un proyecto de investigación en diseño de comunicación. El otro que hice fue sobre la memoria. ¿Qué diferentes métodos de estudio de una información facilitan más la memoria? Y usé un ejemplo de los cortes de carne en la Argentina. En esa época todos comíamos vaca en Argentina, no sé ahora. Y había 16 cortes fáciles de conocer, pero no que necesariamente un niño los conozca. Pero no era un contenido totalmente ajeno. Entonces la vaca estaba dibujada y tenía los dibujitos de los cortes adentro. Y la cosa era que uno tenía 8, la respuesta, perdón, vamos a tratar de explicarlo bien. Había 3 maneras de aprender la información. Una era mirando con el maestro diciendo los cortes y repitiendo lo que el maestro decía.
y mirando el corte de carne. Otra era teniendo un papel de calco y la laminita y copiando, calcando la forma de los cortes y los nombres. Y otra era con una rompecabezas que tenían que poner las cosas en su lugar. Todos tenían 12 minutos de tiempo para aprender la información y todos usaban la misma hoja de respuestas que tenía 8 números, tratar de acordarse qué número correspondía a qué corte, y 8 dibujos, tratar de responder el nombre del pedazo cercano. Bueno, un poco largo, pero no importa. El hecho es que, de nuevo, yo diseñé el proyecto, pero ellos tuvieron una percepción de cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta para desarrollar un proyecto que después se mida. O sea, yo pienso que hay siempre posibilidades. Hice más, pero esos dos te dan ejemplos de cosas que son muy puntuales, muy específicas, donde de todas maneras se consiguen resultados interesantes. Y ahora paso a Javier y después a Sofía. Sí, Jorge, en ese sentido, para complementar lo que decía Mariana, que me parece súper interesante esto, quizás sintiendo bien hacer en los primeros niveles no necesariamente proyectos de diseño como tal, o sea, que no lleguen a la pieza diseñada, sino al resultado de la investigación. Exacto. Para que entiendan cómo se investiga en diseño, sí, y no diseñar el objeto como tal. Sí, sí. Chévere. Okay. Javier. Gracias Jorge. Bueno, igual un gusto en saludarle y participar de esta conversación con los compañeros. Una inquietud. Bueno, Guillermo tal vez le comentó ya cómo hemos ido integrando, ¿no?, su propuesta metodológica en la carrera. Y construimos una matriz de integración de las asignaturas y basada en los proyectos, ¿no? Yo consideraba que es fundamental esto de transparentar frente a los estudiantes qué es lo que se va a hacer en el semestre, ¿no? Y nos ha generado como una buena solución, ¿no? Porque desde el inicio todos sabemos a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces permite también ir optimizando los tiempos, la integración. En esta matriz, claro, cuando empezamos los profesores a trabajar y a describir cada uno de las cosas que esperamos, ¿no?, que los estudiantes puedan lograr hasta el finalizar en los proyectos, hemos ido como de alguna forma intuitiva, podría decir yo, como pensando, ¿no?, en qué cosas, no como soluciones, sino como procesos de aprendizaje deberíamos lograr. Pero ahora, por ejemplo, como siendo más exhaustivo en lo que usted nos planteaba, no ser más complejo, ¿no? Promover el pensamiento crítico y sobre todo esto de la empatía que decía Soraya. Hay como estos 3 niveles, ¿no?, que plantea usted, los cognitivos, los afectivos y los activos. ¿Sería adecuado, usted cree, por ejemplo, plantear este tipo de requisitos basados en resultados, ¿no? Por ejemplo, digamos, estamos en el trabajo de proponer algo editorial, ¿no?, un libro a nivel cognitivo, plantear no solo temas de comprensión o de manejo, por ejemplo, más adecuado del párrafo, de la tipografía, sino lograr un porcentaje de resultados, ¿no? Porque hemos visto, por lo menos yo lo he visto, que hay estudiantes, hoy es muy sencillo con la tecnología tomar como ya clichés establecidos, ¿no? Por ejemplo, las 10 mejores fuentes de Google para leer. Los chicos cogen como intuitivamente, decir, estos profe, estas son una de las tipografías, listo. Como que no hay un proceso de reflexión, ¿no? En los temas afectivos, que me parece que tiene que promover emociones, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver con la sensibilidad estética. Igual, ¿no? Creo que se puede definir requisitos, ¿no?, que vinculan a la creación gráfica, ¿no?, a la composición gráfica, el trabajo sobre la forma gráfica, ¿no?, para promover estas emociones o sensaciones, ¿no? Si no, el diseño naturalmente se vuelve solo funcional, ¿no? Y por otro lado, el tema activo, ¿no? O sea, empatizar con cómo las personas leen, con cómo utilizan ese objeto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ir pensando en estos requisitos se me venía a la mente. Entonces, reiterando un poco la pregunta, ¿usted cree que sería idóneo, sería un buen camino ir como definiendo como más exhaustivamente todos estos requisitos en el proyecto de partida? Con respecto a la última cosa, la empatía activa, yo la puse más en el sentido de que una cosa es identificarse con una víctima de un problema, ¿no? Entonces, qué lástima la discriminación racial en Estados Unidos, y te quedas ahí. La otra es meterte a estudiar el problema en detalle y darte cuenta de más sutiles
aspectos que contribuyen a lo que estamos viendo ahora. La tercera sería ir allá y meterte en manifestaciones, que no es lo que yo pienso hacer porque son muy peligrosas. Pero yo lo que pienso es que cuando tú haces una cosa y la pones en el espacio público, cualquiera sea esa cosa, sea una comunicación, sea un aparato de uso cotidiano, sea lo que sea, hay una serie de impactos, ¿no? Y hay una serie de aspectos que contribuyen a que uno lo compre o no lo compre. El aspecto estético es muy importante en términos de la primera reacción de un usuario de lo que sea. Está la gente que le gusta más el BMW y está la gente que le gusta más el Audi o el Mercedes. Y esas son cosas más allá de lo que puede ser elucubraciones posteriores que hagan con respecto a por qué. Pero como diseñador, tú cuando diseñas tienes que ser consciente de eso, que el objeto elige a su público. Y lo elige en parte por esas cosas así puramente emotivas, espontáneas, que tienen que ver con la historia de la persona. Yo compré un tostador, por ejemplo, cuando nos mudamos a Suiza, para hacer tostadas, ¿no? Eléctrico. Y bueno, funciona muy mal. Pero es una de esas cosas, es decir, no tuesta nunca, tarda 6 minutos en producir una tostada a mitad de camino, es tremendo. Tarda más que cocinar en la plancha un bife, no puede ser. Pero bueno, vivo con eso. Porque me pareció que en toda mi experiencia, me he mudado muchas veces, el sistema eléctrico acá es diferente del de allá, etc. Nunca me había pasado esto. Entonces me agarró por sorpresa. En cualquier momento voy a comprar otro, pero lo voy a usar antes de comprarlo, porque no se podía ver. En ciertas situaciones el producto te desorienta, porque el aspecto físico te parece muy bien, como todos los otros que has comprado, y después resulta que es diferente. Entonces, cuando yo diseño, tengo que tratar de darme cuenta de que hay muchos, por ejemplo, exprimidores de naranja. Yo creo que los diseñadores industriales que diseñan los exprimidores de naranja nunca han lavado un exprimidor de naranja. Se llena la naranja por todas partes, hay intersticios, hay aristas, es una cosa de locos, me da ganas de matarlos. Entonces, eso es una falta de, no sé, si exprime muy bien, pero después arréglatelas para limpiarlo, ¿no es cierto? Plástico poroso, de todo, mal. Entonces, uno, eso que es the user journey, ¿no? Ponerte en los zapatos del usuario y hacer todo el proceso, desde tomar el tostador de la alacena, ponerlo en algún lugar, que no se caigan las miguitas de pan fuera de la bandejita, que sea fácil de sacar la bandejita, que puedas limpiarlo bien, que no, etc. Una serie de cosas que los buenos diseñadores las hacen y los mediocres no. Y siempre va a haber más mediocres que buenos. Es así en todas partes, en todas las profesiones. Así que uno lo que tiene que hacer para hacer un esfuerzo de hacer las cosas bien, que para mí es el principio absolutamente fundamental en la práctica del diseño. Querer hacer las cosas bien. Parece fácil, pero no es tan fácil. Entonces uno pueda fijarse en todas las implicaciones. Es decir, ¿es un aparato desarmable? ¿Es un aparato limpiable? ¿Contamina el ambiente cuando lo descarto? ¿Hay partes que se pueden rescatar? Un montón de cosas, ¿no? Dura. ¿Por qué antes, no sé, yo me compraba un exprimidor, me duraba 25 años? Ahora no. Entonces, hay una serie de cosas que pienso yo lo que digo es que el tablero de controles del diseñador ha ido creciendo. Y cada vez tenemos que prestar más atención a más cosas. Y bueno, esa es la naturaleza de la profesión. Entonces, a eso es a lo que tenemos que formar a nuestros estudiantes.
Insistiendo un poquito entonces, sería adecuado no plantear, digamos, requisitos tan exhaustos, sino más bien pedirle o involucrarle al estudiante en la investigación empática, ¿no? O sea, que pueda conocer a fondo en lo posible el usuario o la persona con la que para la que va a diseñar, ¿no? Desde el inicio y de ahí él mismo, con pensamiento crítico, que vaya definiendo cada detalle, cada elemento que debería tomar en cuenta, ¿no? Lo que mencionaba Jorge. Uno de los problemas que tenemos como animales es que uno nace egoísta. Es decir, cuando un bebé nace, ¿qué es lo que quiere el bebé? La teta, y basta. Y después que lo cuiden. Y ahí está inválido, esperando que lo alimenten y que lo pongan. Y hay mucha gente que nunca crece más allá de eso. Particularmente los chicos que vienen de familias pudientes en un país rico como este. No llegan a la escuela y no quieren realmente aprender, quieren que se les enseñe, ¿viste? Entonces ahí tienes un problema, y yo no sé cómo es el tipo de juventud con el que interactúan ustedes, pero, y después cuando llegan a ser diseñadores, quieren diseñar, no quieren entender al otro, es mucho trabajo. ¿Me cuento? Entonces, es todo un tema de principios filosóficos, digamos, humanos, que uno o los tiene o no los tiene, y es muy difícil a veces cambiar sistemas de valores. Porque yo, como tengo que ir en 17 minutos, tengo aquí Sofía y Pablo esperando. Me mudo a Sofía primero. Buenos días y muchas gracias, Jorge, gracias por este espacio. Yo tengo una pregunta que un poco tiene que ver con lo que ya has comentado hace un rato, en tu libro la parte que dice la sofisticación del pensamiento, ¿no? Aquella parte en donde los chicos tienen que aprender a ser críticos, observar y todo. ¿Qué hacer con los jóvenes de hoy cuyos anhelos de sofisticación están sobre la base superficial y entienden así la sofisticación y no el cultivar el pensamiento, como creo que es lo que tú estás planteando, ¿no? Es el cultivo del pensamiento hacia valores, hacia principios, hacia ser críticos y hacia ser muy, muy empáticos, ¿no? ¿Qué hacer con los jóvenes de hoy que están saturados de una sofisticación estética y visual que les alinea, les pone un poco de trabas en su pensamiento? No es fácil, yo no sé. Lo que puedo reconocer es que es un problema al que nos llegan muy tarde. Es decir, hay dos fuentes importantísimas. Una es la casa, ¿no? Y la otra es la escuela común. Yo tengo la sensación de que aquí la escuela secundaria es muy carente. La escuela secundaria los examina constantemente, tienen pruebas prácticamente todas las semanas. El estudiante aprende para vomitar el contenido y olvidárselo después, para hacer lugar para que venga nuevo contenido, el nuevo examen que va a tener la semana siguiente. Eso no tiene nada que ver con la educación. Entonces, después están los modelos de los medios. Hay dos tipos masivos de modelos. Uno es la violencia. Con las nuevas tecnologías en film, las cosas pueden reventar varias veces muy vistosamente, y hay una especie de glorificación de la violencia. El otro es el lujo. Es decir, acá vemos, en Padua y aquí pues, debe ser lo mismo. Hay un café, un bar en la ciudad de Padua, donde vivimos 5 años hace algunos, que es para los chicos que se quieren mostrar, ¿no? Entonces van todos vestidos como se debe. Y algunos pasan en una Ferrari convertible, ¿no es cierto? Pero que no es de ellos, se la han alquilado. Pero les gusta que los vean en la Ferrari convertible. Entonces, viste, es muy difícil, muy difícil.
Yo creo que, no sé, necesitamos a San Francisco para que vuelva y hable con alguna gente. Pero no es fácil porque yo pienso que la educación secundaria y los medios de comunicación no ayudan y promueven una actitud, lo quiero todo y lo quiero ahora, ¿no? Lo que decía así. Cuando yo te pago la cuota de estudiante, a mí, a mí me dijo una estudiante el otro día, pero yo entregué todos los trabajos. Sí, entregaste todos los trabajos, pero estaban mal. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sí, perdiste el curso, sí, ¿qué vas a hacer? Porque está esa noción mecánica. Ok, vos querés 4 proyectos, aquí están los 4 proyectos. No es así la vida, por lo menos conmigo. Anyway, no es fácil. Yo pienso que hay que desarrollar capacidades histriónicas de actor. Yo tuve un amigo que trabajaba para la BBC y Open University, que la primera vez que dio una conferencia pública sobre diseño, era el segundo jefe de diseño en Open University, se fue a un amigo actor y le dijo, entrename. ¿Cómo se presenta un paper por 40 minutos? Lo hizo maravillosamente bien. Tenía una voz profunda, perfecto. Pero en realidad uno lo que tiene que hacer es eso, digamos. Ok, yo ahora voy a ir a clase. Me voy a encontrar con que tengo que enseñar este contenido, pero que además tengo que formar este tipo de ciudadano responsable. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo hacerlo yo con las armas que tenés? Realmente ahí entramos en una cosa que tiene mucho que ver con personalidad y conocimiento tácito, ¿no? Eso que es muy difícil de explicar. Hay gente que es carismática y que entra en un lugar y la gente presta atención. Y hay otra gente que no tiene esa capacidad. Cada uno tiene que buscar su fuerte, ¿dónde está? No sé si ustedes conocieron a Ronald Shakespeare, designer argentino, shopping centers, grandes proyectos, etc. Ronald era un tipo que era un actor. Cuando él presentaba su proyecto, él me dijo a mí una vez una cosa muy importante: la presentación del proyecto de diseño es un proyecto de diseño. O sea, uno tiene que diseñar cómo se va a presentar eso. Y él es muy histriónico y es muy fuerte. A Rubén Fontana no sé si lo conoce. Rubén es un diseñador de tipografía, muy pulcro, ¿no? Yo paré en su casa varias veces, tiene todas las naranjas ordenadas en fila, todo está perfecto. Siempre va al cliente perfectamente vestido, habla muy suavecito. Los dos venden, pero cada uno usa su fuerza más útil. Pero, o sea que no hay una receta, es decir, mira, hay que hacerlo así. La receta, Sofía, es la tuya. Lo que tenés que hacer es perfección y decir, a ver, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Tienes hijos tú? No. No, ok, bueno, no tenés entrenamiento entonces, pero... Sobrinos, sobrinos tengo. Pero ver de tu vida, ¿sí? Con la gente que te ha respondido, ¿no? ¿Cómo es la cosa? No tengo una solución universal. Muchas gracias, igual. Gracias, Jorge. Un gusto estar aquí. Precisamente mi primera pregunta iba hacia esto, ¿no? En el libro habla de lo que nos falta incorporar y es este análisis científico de los textos, ¿no? Somos una sociedad, al menos la ecuatoriana, que no lee. Vergonzosamente tenemos una estadística de que leemos medio libro al año, como promedio en el país. Entonces eso es realmente un problema, porque yo siempre les digo a mis estudiantes, diseñador que no lee está destinado al fracaso. Sí. Entonces, un poco ya nos respondiste con la pregunta de Sofi, porque era más o menos así eso mismo, pero ahí me sale otra duda cuando tú hablaste de esto que hay que ser histriónicos a veces, y al menos yo creo que soy así, pero en este momento, en esta coyuntura de la virtualidad, ¿cómo explotar esas facetas histriónicas para poder llegar a los chicos? Cuando lo que sucede usualmente es que apagan la cámara, apagan el micrófono y uno está dando clases solo frente a una pantalla. Ya, bueno, mira,
Uno de los problemas que yo tenía con clases en presencia aquí, perdón, que no me había pasado en Edmonton, es que voy a dar una clase, abren la computadora. Y yo digo, todos cierran la computadora. ¿Mm? No, es que yo tomo nota con un lápiz. Llega una alumna tarde, todos están con la computadora cerrada, ella la abre. Entonces, después de unos minutos, le digo, fulanita, cerra la computadora, ¿no ves? Nadie la tiene abierta. Debe ser por algo. Además de llegar tarde, abriste la computadora. Hay ciertas reglas de juego que uno tiene que establecer y que de todas maneras no resuelven totalmente el problema, porque el alumno que cerró la computadora está enojado y no te presta más atención. Pero por lo menos hay cierto nivel de evitar la tentación, porque, uy, me llegó un email, ¿no? Viste que es así, ¿no? Notification, etc. Pero es mucho más difícil. Para mí, personalmente, cuando tuve que moverme este último semestre de clases personales a clases por internet, se pierde el 80% de la alegría, porque la cosa de la clase es la noción de comunidad, ¿no es cierto? Es distinto con ustedes porque ustedes están todos motivados a engancharse en esto, pero cuando lo primero que hay que hacer es enganchar a los chicos, que como tú dices, se hace muy difícil. Mira, una cosa es, digamos, Dios mío, ¿qué pasó? William está con el micrófono encendido. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a tratar de terminar con el ruidito. Es difícil hacer este trabajo histrónico en persona. Hacerlo por televisión, yo no tengo la menor idea. No sé, eso ya es un doble esfuerzo, ¿no es cierto? No tengo... lo que pienso sí es que es importante desarrollar las clases de una manera lo más posible interactiva. Es decir, como cortas secuencias de contenido, no hacer esta hora y media como hicimos nosotros, hacer 40 minutos break de 10 y al volver a la clase decir, ¿no es cierto? Guillermo, ¿te acordás? Bla, 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 y Pablo, etcétera, ir saltando por el grupo para que estén alerta, ¿no? Pero evitar largas exposiciones que no son viables en este medio. Bueno, niños, me quedan 5 minutos. ¿Alguna cosa última que Andrea tiene la manito arriba? Te doy 2 minutos, Andrea. Y antes de que se nos vaya a perder la oportunidad, en el libro también habla bastante, le da un apartado donde se habla de la importancia del texto, del lenguaje escrito, donde se dice que hay que enseñarle al estudiante pues el dominio de la gramática, de la lógica, retórica, todos estos componentes. Pues obviamente, o sea, un afiche, un póster, un tríptico no puede ir con mensajes sin estudiarlos como tal. Pero sí me queda la duda, en cambio, con respecto a diseño editorial, diseño de libros, diseño de revistas, de periódicos, donde el texto no es una competencia al 100%. Tuve la oportunidad de trabajar en un periódico y sí leíamos los textos, pero claro, era para evitar que se vayan faltas de ortografía, que se vayan palabras mal escritas, entender el contexto para poder diagramar, pero ya no es como que el meternos dentro del texto como lo nombra en el libro. Entonces, por ahí iba un poco, me pregunté, ¿qué hacemos? Porque claro, con textos cortos es como que muy viable y muy certero lo que afirma en su libro, ¿no? Pero en cambio, cuando hablamos de textos largos, donde ya es la competencia del comunicador, del periodista, ¿cómo se lo trabajaría a nivel de diseñadores? Yo doy una materia de diseño de información donde el mensaje que siempre empiezo diciéndoles es, el peor error del diseñador es diseñar con texto falso. Con Loren Intub es el peor error que tenemos, porque debemos entender el texto. Pero claro, acá en su libro usted nos pone más que debemos nosotros como que retomar ese texto y adaptarlo para el usuario. Pero cuando hablamos de textos largos... No, depende, digamos, si yo estoy diseñando un libro
sobre el aparato digestivo, del que no entiendo nada más que cuando me duele la panza. Yo no tengo autoridad para hacer cambios en el texto, pero tengo autoridad para decirle al escritor, mira, si esto es un libro que va al público en general, habría que hacer esto. Si es un libro que va a estudiantes de medicina que están estudiando la parte científica, por ahí está perfectamente bien. Pero primero, en libros en general no hay una interacción muy grande porque una vez que el texto se ha llegado al punto de producción, está muy chequeado por una serie de gente. Pero en documentos informativos sí. Nosotros, en el trabajo que hicimos para explicar a los pacientes cómo prepararse para una endoscopía, nos informamos muy bien del problema y entrevistamos usuarios con experiencia y sin experiencia y trabajamos 75% del tiempo mejorando el contenido textual. O sea que depende mucho porque muchas veces el especialista peca de tener mucho conocimiento y quieren ponerlo todo, y ponerlo en términos específicos, y los peores clientes son los abogados, y uno tiene que después ponerse de defensor del pueblo, digamos, ¿no? Es decir, si esto es para que la gente que puede ser paciente llegue a ti con este problema, entonces hay que cambiar una serie de cosas. Como te digo, estimo que el 70-75% de nuestro tiempo no fue en diseño, sino que fue en idas y venidas con el texto. Ok. Guillermo, tú que eres el capitán del barco acá. Sí, en honor al tiempo y a lo que habíamos convenido, muchísimas gracias, Jorge, una vez más. Creo que para nosotros ha sido una mañana enriquecedora, justamente para abrir aún más estas variables que empezamos a manejar ya no solo como diseñadores, sino como docentes. Agradecerle el tiempo, las publicaciones nos han servido un montón. Como puede ver, somos fan de las publicaciones. Las seguimos mucho. Mira, ahí están todos con sus libros. Están esperando para que se firmen cuando Soraya logre traerlo acá. Bueno, entonces los dejo, cierro la grabación en este momento y luego te mando el link por si acaso tú no lo tienes. Muchísimas gracias por su tiempo, Jorge. Otra vez, un abrazo a la distancia, cuídese mucho y pues seguimos en contacto. Mucho gusto encontrarlos a todos. Buena suerte. Muchas gracias. Una buena mañana. Gracias.